Save the Children se fundó en 1919 en Inglaterra por Eglantine Jeff y lleva más de 25 años actuando en España, y el objetivo principal es la promoción y defensa de los derechos de la infancia, en 4 temáticas básicas: educación equitativa, infancia en movimiento relacionado con migraciones y asilo y refugio, protección frente a la violencia y erradicar la pobreza infantil. ¿Qué es el bullying? El bullying, o también como lo llamamos acoso, es un tipo de violencia entre iguales, quiere decir entre niños y niñas, entre adolescentes, que básicamente es la repetición de la violencia, no ese hostigamiento, esa persecución prolongado en el tiempo, y puede tener muchas formas. Puede ser insultar, puede ser humillar, puede ser aislar, puede ser reírse de unas características físicas, discriminar de cualquier tipo de forma. La cuestión es que este tipo de violencia se daba principalmente lo que llamamos en la escuela o en el patio del colegio, ¿no? La cuestión es que hoy en día añadimos el ciberbullying o el ciberacoso, que es ese mismo, digamos, esa misma forma de violencia, pero trasladada al mundo digital, trasladada a internet, redes sociales, etcétera, que no deja de ser acoso, pero sí que la característica es que ya no solo sucede en la escuela, sino que también persigue a la víctima a otros espacios a través de los dispositivos, ¿no?, electrónicos. ¿El acosador se intenta adueñar de la vida de la víctima? ¿O en qué le motiva al acosador llevar a cabo ese tipo de acciones? Puede haber muchos motivos detrás. Puede ser que el propio acosador o acosadora esté sufriendo algún tipo de violencia, algún tipo de malestar. Es cierto que entre las características que vemos de acosadores y ciberacosadores, vemos una menor empatía, vemos problemas de gestión emocional y de conflictos, vemos problemas a lo mejor con el aprendizaje, este tipo de cuestiones, ¿no?, que en algunas ocasiones también las vemos en las víctimas, ¿no?, según numerosos estudios, incluido el nuestro de Yo a eso no juego, ¿no?, que analiza también Ujú. estas características. Es que hablando con los chavales que aparecen en el podcast, son chavales que han sufrido bullying. Un chaval que se acerca a mi edad, de los años 80, que el acoso era diferente al acoso que vemos ahora, entre comillas. O sea, en el colegio sí que sigue siendo igual, pero en nuestra época no había internet, no había ciberacoso, estaba el fijo. Si te llamaban y colgaban, pero ya está, no hacían nada más. Claro. Ahora mismo, eh, ¿qué factores influyen en que esto se produzca? ¿Cómo se puede detectar? Pues la cuestión principal es no dejar de lado que la vida virtual y la vida física, por llamarla de alguna manera, no están desligadas hoy en día. No está desligada para las personas adultas, no está desligada para los niños y las niñas. Es decir, nos relacionamos en todos esos ambientes. Ujú. Con lo cual, las violencias que ocurren en el mundo físico pueden ocurrir en el virtual y viceversa, y a la vez. Y es lo que hablábamos, ¿no?, del acoso. Es decir, te puede perseguir a través de las tecnologías. De las tecnologías, correcto. Efectivamente. En el ciberacoso sí que vemos una cuestión más característica, que es ese factor de riesgo que puede ser la edad, ¿no?, entre los 10 y los 17 años. Mm. También puede ser debido a un mayor uso de las tecnologías por esa parte. También vemos que las niñas, en nuestro informe de violencia viral, tienen una probabilidad de sufrir más violencia online, ¿no? Pero también la detección de casos, como comentabas, es muy importante. ¿Y qué se puede hacer, no? Pues desde la familia, desde la escuela, hay lo que llamamos factores de riesgo, que son señales o indicadores de riesgo, que son señales de alerta que Mm. nos indican que algo está yendo mal, ¿no?, que tenemos que prestar atención. No son determinantes, pero sí que pueden significar, ¿no?, algo. Y entre ellos está, pues, que un niño o una niña no quiere ir al colegio, que tenga una autoestima muy baja, que antes no sucedía, una mayor introversión, eh, que se le quiten las ganas de hacer cosas que antes sí que le apetecía hacer, este tipo de cuestiones, ¿no? O llevarse menos con los amigos o amigas que se tenían Mm. relación antes, etc. Es que leí en uno de vuestros artículos en la página web que solo en Madrid, en la Comunidad de Madrid, se habían detectado 117 casos de acoso escolar. Solo en la Comunidad de Madrid. Claro, ¿qué mecanismos proponéis en los colegios e institutos
para detectar y prevenir el acoso escolar? El concepto de entorno seguro. Es la clave que nos da también la legislación que se aprobó hace 2 años, la Ley Orgánica de Protección a la Infancia y Adolescencia, que supuso un avance increíble, ¿no? Dice que todos los entornos en los que un niño o una niña se desarrolla tienen que ser entornos seguros, y específicamente también la escuela, Claro. y específicamente también Internet. Claro. Entonces, entornos seguros no es un concepto vacío, es un concepto que tiene varios elementos o características que son principalmente profesionales especializados y especializadas, es decir, que se forme, en este caso, ¿no?, a los profesores y profesoras para poder prevenir y atender esta violencia, ¿no?, y detectarla también, que se formen a los niños y a las niñas en sus derechos, en prevención de la violencia, porque también ellos y ellas necesitan saber identificar esa violencia cuando la ven y pedir ayuda, ¿no? Sí, 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 sí. Pero muy importante también esas políticas de prevención de tolerancia cero frente a la violencia, y muy importante también esos protocolos de actuación una vez que sucede la violencia, ¿no? Tenemos que tener en la cabeza que la violencia se puede prevenir y se puede frenar una vez que sucede, En cuando ya cualquiera hemos de los llegado tarde. ámbitos, totalmente. O sea, y yo soy de los que piensan, ya es opinión mía, que el que calla es cómplice. Hay una cuestión también en torno a los testigos, se habla mucho de este tema, ¿no? Y cada vez se habla más, y es cierto que en la lucha contra el acoso escolar tiene que estar toda la comunidad, ¿no? Y es cierto que ejemplos de estudios relacionados, por ejemplo, por la UNESCO, un informe muy interesante que se llama Más allá de los números, que compara también factores de éxito en programas que luchan contra el acoso escolar, ¿no?, contra la violencia. Y también se detecta esa involucración de toda la comunidad escolar, y toda la comunidad escolar significa también otros niños y niñas. Y los testigos también pueden callar más, ¿no?, por múltiples razones. Puede ser por miedo a que les pase a ellos y a ellas, o por que no empeorar la situación, o que no va con ellos o con ellas, ¿no? Y entonces, una característica que es común a los factores de éxito es esa involucración completa de la comunidad escolar, y que incluye también mecanismos para que los niños y niñas puedan pedir ayuda, puedan notificar, ¿no?, y que sean adaptados también a la edad y a la madurez de cada niño o niña. Esa ley orgánica de hace 2 años se aplica a toda la comunidad escolar. Sí, es una ley orgánica, digamos, entonces aplica a Están a obligados todo a el cumplirla. territorio, sí, aplica a todo el Estado, digamos. Luego es cierto que también muchas autonomías ya están en ese proceso o ya lo han cumplido, de adaptar esa legislación a la propia comunidad autónoma, ¿no? Y hay una figura muy interesante en esta ley, así como en esas leyes autonómicas, que es la figura de coordinador o coordinadora de bienestar, ¿no? Que es cierto que forma parte de un sistema, es decir, de un sistema de la comunidad escolar, que tiene que empezar también por un compromiso, ¿no?, fuerte de la escuela, del equipo directivo. Claro. Esa figura no puede estar sola, esa figura tiene estas funciones de prevención de la violencia, de difusión de las políticas de prevención de la violencia, es asegurarse que los casos se notifican y Esa se persona tiene que gestionan. estar respaldada también por Efectivamente. el comité, por los profesores, profesoras, directores, directoras, todos. No tiene que estar respaldada. Y las víctimas y los testigos también tienen que estar respaldados También, por esa respuesta adecuada que llamamos del sistema, ¿no? En cuanto se detecta ese problema de acoso, empieza a funcionar la máquina, ¿no? La máquina de hace 2 años que se aprobó en concepto de ley. Efectivamente. Es necesario la implementación, y obviamente eso lleva un curso de trabajo, ¿no? Es decir, no nos podemos contentar con la aprobación de una ley, hay que implementarla, y se han dado muchos pasos y estamos avanzando, pero es cierto que tenemos que seguir trabajando, ¿no? Pues hablando de la ley, de la implementación de la ley orgánica, ¿cómo es el papel? ¿Cuál es el proceso para hacerlo por parte de los educadores? Pues precisamente formarse, ¿no?, previamente, para poder educar en derechos y en prevención de la violencia, y compartir con los niños y con las niñas que la violencia no se debe tolerar en ningún caso, y cuando hablamos de acoso escolar va dirigido también a esos testigos que hablábamos, ¿no? Y también conocer los protocolos para poder aplicarlos de la manera adecuada, y eso también implica conocer los indicadores de riesgo, ¿no?, para poder prestar esa atención que requieren, y una vez que también ocurre, poder prestar esa asistencia a las víctimas, ¿no?, también. Vale. Hablando de acoso, bullying tradicional y ciberbullying, ¿cuáles son las diferencias entre el acoso tradicional,
que me da vergüenza hablar de acoso tradicional, me da vergüenza incluso hablar de acoso, pero bueno, hay que hablarlo. Y el ciberbullying es acoso, pero ¿cuáles serían las diferencias? Las diferencias las da principalmente el medio, ¿no?, en el que se da. Es decir, como comentábamos, se alarga en el tiempo, persigue también la víctima y también se dan a lo mejor otros tipos de violencia, otros tipos de características, como por ejemplo el que hemos identificado como happy slapping, ¿no?, que es esa agresión incluso física que se graba con el objetivo de subirla, ¿no? Y puede ser ¿El también que se graba? con el objetivo de, pues, que se vea, de tener seguidores, etcétera. Los casos de palizas que ha habido entre niñas y niños y que luego las han subido. O sea, no hay medios, entiendo que sí, que habrá medios en los colegios y en los institutos, ¿no? ¿Y cómo se le inculca a un menor? Porque en este caso hablamos de menores. ¿Cómo se le inculca a un menor todo eso? O sea, yo parto de que la idea de que el menor primero se está desarrollando y no sabe la diferencia entre el bien y el mal. A partir de alguna edad, yo creo que no sabe la diferencia. Lo actúa porque lo ha podido ver en su casa y lo refleja, o sea, tiene condicionantes familiares o de familia desestructurada porque lo ha visto en su casa, porque ve la violencia en su casa y lo refleja en el colegio, o... Es un factor de riesgo el haber sufrido violencia, ¿no? Pero también vuelvo a, se puede prevenir también eso, ¿no? No quien ha sufrido violencia va a ejercer violencia, no siempre, no es determinante, pero sí que se debe atajar. También en la pregunta de cómo abordamos este tema, como el mundo físico no se desliga del mundo virtual, la educación en un uso seguro y responsable de Internet es fundamental también, Claro. ¿no? Y no va desligada de esa otra educación de gestión emocional y de conflictos, por ejemplo, ¿no?, que es tan importante. Es decir, no podemos llegar a la violencia para solucionar los conflictos. No. Y tenemos que también abordar que los niños y niñas que ejercen bullying también son niños y niñas y tienen esos derechos, ¿no?, también a la protección que les da la Convención de los Derechos del Niño y la legislación, las normas estatales también. Con lo cual hay que, por supuesto, atender a las víctimas, pero también hacer un trabajo de reeducación, desde la reeducación, con los chicos y chicas que han agredido y también con esos testigos que volvemos otra vez, ¿no? Es decir, toda la comunidad escolar. Hablamos de medidas legales y políticas. Última pregunta, para mí una de las más importantes. Entonces, ¿qué medidas legales y políticas existen para combatir el bullying a nivel nacional e internacional? Pues a nivel internacional tenemos la Convención de los Derechos del Niño, ¿no?, que es fundamental tenerla presente y es fundamental, bueno, no paro de repetirlo, ¿no?, que los niños y niñas la conozcan, y no solo los niños y niñas, sino también las personas adultas. Esa convención nos da unas claves a través de sus artículos, por ejemplo, el artículo número 2 sobre la no discriminación, el artículo 19, esa protección frente a la violencia, cualquier tipo de violencia, pero también, por ejemplo, la participación activa en todas las decisiones que les afectan, directa e indirectamente. Y eso es fundamental. Y vuelvo a esa involucración, ¿no?, también de los niños y las niñas. A nivel nacional, como comentaba, tenemos esa ley orgánica de protección integral frente a la infancia y adolescencia y esas adaptaciones, ¿no?, de legislación autonómica que se han ido desarrollando y se desarrollan en este tiempo, ¿no? En cuestión de política pública, al final es como digamos, un paraguas, un eje, ¿no?, sobre el que se va aterrizando todas las medidas. A nivel de políticas, ejemplos de políticas, por ejemplo, autonómicas que tenemos presentes están el programa de escuelas libres de violencia de Cataluña, el plan Previ de Valencia, Visicasi en Euskadi y podría seguir, ¿no? Es muy importante que esas políticas, y ese es el camino, se enfoquen y se hagan a partir de un diagnóstico sobre las necesidades que hay en cada territorio, ¿no? Y también volvamos a ese factor común de éxito que es la involucración de toda la comunidad escolar. Hay también otro programa que ha sido referencia durante los últimos años a nivel internacional, volviendo un poco a esta parte más, que también
ataja, bueno, también a través del juego, ¿no? Y también de algunas metodologías, pero también la ataja con esa involucración de todos los niños y niñas y también de toda la comunidad escolar. Entonces vemos factores comunes de éxito, ¿no? Claro, a ver, lo que yo veo es que, a ver, la educación tiene a los niños y a las niñas tiene que ser a través de lo lúdico. O sea, no le puedes inculcar a través de lo prohibido porque la educación bajo lo prohibido está anticuada y hay que adaptarse. Entonces, yo entiendo que a los niños se les educa a través, sobre todo en estos temas tan serios, bajo algún concepto lúdico, ¿no? En forma pues de gincana o en forma de juego, en forma de cualquier que los que intervengan toda la clase. La comunidad. Ellas también se van adaptando a cada edad, ¿no? No se le puede enseñar igual o los conocimientos no son iguales según vas avanzando. Claro. Efectivamente. Pues Cristina, muchas gracias. Muchas gracias por colaborar con nosotros, que te Gracias lo agradezco por... enormemente y agradezco mucho a Save the Children su implicación con este proyecto. La verdad es que estoy encantado y para mí es un placer. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias.